Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Sean bienvenidos a este video cuyo título es el cálculo de la fuerza resultante de dos vectores, pero ahora con el método de coseno. Comenzamos. Tenemos este problema que dice determina el valor del vector resultante del sistema de vectores que se muestra en la figura utilizando el método de cosenos. Bueno, acá tenemos la figura. En la figura tenemos una fuerza 1 que está representada con el vector en color amarillo y tenemos una fuerza 2 que está representada con el vector en color azul. El vector de color amarillo es igual a 68 newtons con 50 grados y el vector 2 o la fuerza 2 es de 75 newtons a 99 grados. Bien, vamos ahora a utilizar el método del paralelogramo donde proyectamos en este caso el vector 2 que está en color azul, lo proyectamos de manera paralela hasta el final del vector 1. Después proyectamos el vector 1 que está en color amarillo de manera paralela al final del vector 2 y formamos un paralelogramo. Ese paralelogramo nos va a dar como resultado el vector resultante, donde va a ser la unión de los vértices y que va a estar representado con el vector en color rojo. Si observamos, obtenemos un triángulo entre el vector amarillo, el vector 1, el vector azul, el vector 2 y el vector rojo, que sería el vector resultante. Tenemos un triángulo oblicuángulo y para poder resolver un triángulo oblicuángulo es necesario utilizar cualquiera de los métodos como son la ley de senos y la ley de cosenos. En este caso nos pide el problema que utilicemos la ley de cosenos. Ya que tenemos el triángulo, vamos a definir sus variables, los ángulos y la dimensión de sus lados. Tenemos el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Ahora vamos a definir los lados. No importa el orden que tú le des, tú puedes poner este A, este B o este C. Lo que debes de respetar es lo siguiente. Si yo designo como en este caso, este es el ángulo A, el lado A va a ser el opuesto o el que está enfrente del dicho ángulo. Por ejemplo, este es el ángulo A, por lo tanto, el vector azul, la fuerza 2, va a ser el lado A, ya que está enfrente de este ángulo. Si elijo el vector B, el lado B será el que está enfrente. Es decir, en este caso será el vector amarillo, es decir, la fuerza 1. Si este es el ángulo C, por lógica entonces, este lado va a ser el lado C, es decir, el vector resultante. Y ya tenemos en este triángulo oblicuángulo identificado quiénes son los ángulos y quiénes son los lados. Ahora lo que necesitamos es conocer el valor de dichos ángulos necesarios para poder aplicar, en este caso, la ley de cosenos. Primeramente tenemos que este vector azul es el que proyectamos en esta posición y aquí tenemos el eje de las X. Por lo tanto, yo puedo proyectar otro eje de las X en esta posición. Y si observamos, aquí tenemos una línea que es el eje de las X proyectado con el eje de las X original y una diagonal en color amarillo que es el vector de la fuerza 1. Si recuerdas, hay una teoría que dice que son dos líneas paralelas cortadas por una línea secante, donde se nos facilita el cálculo de los ángulos. Este ángulo que tiene un valor de 50 grados, que es el valor del vector amarillo, o la fuerza 1, nos ayuda a determinar el valor de este ángulo, que va a ser igual a 50. ¿Por qué? Porque son ángulos alternos internos, es decir, alternos porque uno está de un lado de la diagonal y el otro del otro lado de la diagonal, y además son internos porque los dos están dentro de las líneas paralelas. Bien, ya tenemos este ángulo de 50 y si observamos este ángulo de 99 es a partir del eje de las X hasta el vector de la fuerza 2. Si este es el eje de las X y este es el vector de la fuerza 2, entonces este ángulo de igual manera va a valer 99. Bueno, esos dos ángulos ¿para qué nos sirven? Si observamos de este eje de las X hasta acá, hasta este punto, tenemos un ángulo total de 180, es decir, un ángulo llano. Por lo tanto, podemos determinar este ángulo que lo vamos a denominar con la letra teta.
Es decir, este ángulo θ necesitamos saber su valor para poder calcular todo este ángulo interno del triángulo oblicuo. Bueno, si esto forma 180 grados y quitamos 99 grados, podemos obtener a θ. Este más 99 lo paso del otro lado restando y me queda que θ va a ser igual a 180 menos 99. Por lo tanto, el ángulo θ tiene un valor de 81 grados. Ya que tengo el valor de 81 grados, si observo, automáticamente puedo obtener este ángulo interno que le vamos a denominar el ángulo C. Y el ángulo C lo voy a obtener sumando 81 grados, que es este ángulo, más 50, que es este ángulo inferior. Por lo tanto, el ángulo interno del triángulo oblicuo ángulo en este caso vale 131 grados. Acá lo tenemos más limpia la imagen para poder visualizar el valor de ese ángulo. Si observamos la imagen, ya podemos definir que el vector azul, es decir, la fuerza 2, es igual al lado A del triángulo, que va a ser igual a 75 newtons. El vector amarillo, o sea, fuerza 1, va a ser el lado B, que va a tener un valor de 68 grados. El vector rojo va a ser el vector resultante, que va a ser igual al lado C del triángulo oblicuo. Por lo tanto, ahora sí podemos aplicar la ley de cosenos. Y recordando, la ley de cosenos dice que C al cuadrado va a ser igual al lado A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces AB por coseno de el ángulo C. ¿Qué es esto? Que el valor de un lado elevado al cuadrado lo podemos obtener con la suma del cuadrado de los otros lados menos 2 veces el producto de esos dos lados multiplicados por el coseno del ángulo puesto al lado que queremos calcular. Pero queremos calcular el valor del lado, no el valor del lado C al cuadrado. Por lo tanto, necesitamos eliminar ese cuadrado. ¿Cómo lo vamos a eliminar? Como es una potencia, la paso del otro lado como raíz, y en este caso, como es una potencia cuadrada, pasa como raíz cuadrada. Ahora simplemente sustituimos valores, ya que tenemos los valores de los lados. Entonces el lado C, es decir, el vector resultante, va a ser igual a la raíz cuadrada del lado A al cuadrado, es decir, 75 al cuadrado, más el lado B al cuadrado, es decir, 68 al cuadrado, menos 2 veces el producto del lado A, es decir, 75, por el lado B, es decir, 68, por el coseno del ángulo opuesto a el lado que estamos calculando. Es decir, si estamos calculando el vector resultante, es decir, el lado C, el ángulo va a ser 131. Bien, utilizando la calculadora vamos a realizar esta operación. Por lo tanto, raíz cuadrada de 2 paréntesis, 75 al cuadrado más 68 al cuadrado, cerramos paréntesis, menos, abrimos un paréntesis, 2 por 75 por 68, 2 por 75 por 68, por el coseno de 131, por el coseno de 131. Cerramos todos los paréntesis y tenemos un valor de 130.15, que es el valor del vector resultante, es decir, del lado C de este triángulo oblicuo. Podemos observar aquí en esta imagen, ya más limpia, el valor de la resultante, que es 130.15 newton. Ahora necesitamos calcular el ángulo A para poder determinar el valor del ángulo del vector a partir del eje de las X. Ahorita, si observamos la imagen, nada más podemos calcular el valor del ángulo A, ya que es el ángulo interno de este triángulo oblicuo. Y seguimos con la ley de cosenos. Ahora la ley de cosenos, ¿cómo vamos a calcular el valor del ángulo A? Necesitamos cambiar la fórmula, que dice que el lado A al cuadrado va a ser igual a la suma de los lados al cuadrado menos 2 veces los lados restantes por el coseno del ángulo opuesto al lado que se va a calcular. Como vamos a calcular el ángulo A, por eso seleccionamos esta fórmula. Vamos a tener que realizar un despeje, ya que nos interesa calcular el ángulo A. Para ello, toda esta parte que está restando la paso del otro lado de la igualdad y pasaría sumando, ya que recuerda que la incógnita debe de ser positiva y acá arriba estaba negativa, por eso lo pasamos del otro lado. Ahora, esto A está sumando, la paso del otro lado restando, y observamos que este 2BC está multiplicando, por eso lo pasamos dividiendo del otro lado de la igualdad. Y si observamos, nos estamos quedando con o acercando al valor del ángulo A, y nos queda coseno de el ángulo A, pero no nos interesa el valor del coseno del ángulo A, nos interesa el valor del ángulo
ángulo A. Por lo tanto, este coseno lo pasamos del otro lado con su operación contraria, y recuerda que una función trigonométrica pasa del otro lado como inversa o a la menos 1. Por eso el ángulo A va a ser igual a coseno a la menos 1 de b al cuadrado más c al cuadrado menos a al cuadrado, es decir, los valores de los lados del triángulo oblicuo-ángulo en cuestión entre 2 veces el valor del lado B por el lado C. Sustituimos valores ya que tenemos todos los valores. El ángulo A es igual al coseno a la menos 1 de el lado B, es decir, 68 al cuadrado, más el lado C al cuadrado, es decir, es el vector resultante 130.15 al cuadrado menos el lado A, que tiene un valor de 75 y va a estar elevado al cuadrado, entre 2 veces B por C, 2 por B, que es 68, por C, que es 130.15. Utilizamos la calculadora y nos pide coseno a la menos 1. Para poder habilitar coseno a la menos 1 en la calculadora, apretamos la tecla Shift y luego coseno, ya que está aquí arriba habilitado el coseno a la menos 1. Abrimos un paréntesis, 68 al cuadrado más 130.15 al cuadrado menos 75 al cuadrado, entre, cerramos ese paréntesis, entre, abrimos un paréntesis, 2 por 68 por 130.15, cerramos paréntesis y cerramos el paréntesis de toda la ecuación. Igual, y tenemos un valor de 25.78 grados. Por lo tanto, el valor del ángulo A, que es el valor del ángulo interno del triángulo rectángulo en esta posición, es de 25.78. El valor del ángulo del vector resultante desde el vector 1, es decir, el del color amarillo, hasta el vector resultante, es decir, el vector rojo, es de 25.78. Pero si queremos el valor del vector resultante desde el eje de las X, entonces necesitamos este ángulo que le vamos a llamar omega. Y omega lo podemos obtener con la suma del valor del vector 1, es decir, el vector amarillo, es decir, la fuerza 1, que tiene un valor de 50, más el valor del ángulo A, que ya conocemos el valor del ángulo A, que es 25.78. Realizando la suma, omega, es decir, el valor del vector resultante desde el eje de las X, va a ser igual a 75.78 grados. Finalmente podemos decir que el vector resultante, es decir, R, tiene un valor de 130.15 newtons, que es este vector, con un ángulo de 75.78 grados a partir del eje de las X. En este problema utilizamos la ley de cosenos, ya que se formó un triángulo oblicuo-ángulo. Bien, chicos y chicas, hasta aquí este video. Te dejo mis enlaces de otros videos, compártelos, a alguien le pueden ser de utilidad.